A conversar de estos temas con José Carlos Requena, analista político, para que nos dé luces sobre cómo ve el escenario en las próximas semanas. José Carlos, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal, Omar? Carlos, buenos días, ¿cómo están? Yo quería empezar con una pregunta. A mí me sorprendió bastante, no sé si lo esperaba o no, perdón, en realidad no lo esperaba, este apoyo que ha manifestado nuestro Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. No lo esperaba digamos, él tiene, pues, ya ha tenido durante varias décadas una posición antifujimorista, incluso llamó en su momento a votar en contra de Keiko en favor del expresidente Ollanta Humala, y en esta oportunidad Mario Vargas Llosa le dice a los peruanos que el mal menor es Keiko Fujimori. ¿Te sorprendió este mensaje? ¿Qué implicancias puede tener este mensaje? A ver, creo que sorprendió por lo temprano. Yo asumo que, fíjate, solo ha pasado una semana desde el día de los comicios, faltan todavía 7 semanas para ver a dónde es que se decanta el escenario electoral al final. Y de hecho, mucha gente, personas como Alberto Vergara, hoy en su columna, Augusto Hernández Rodríguez, más bien llamaban a esperar ver más señales, ¿no? Y de hecho, en segunda vuelta, suele ser el espacio en el que se fuerzan acuerdos. Y digo se fuerzan porque no necesariamente los candidatos están convencidos, tienen que hacer concesiones. Eso no se ha dado en esta semana. Yo pensaría que, y eso habría que preguntarle al propio Vargas Llosa por qué tan temprano se pronuncia. Yo pensaría que es por los rumores que circularon durante la semana. Durante la semana Álvaro Vargas Llosa tuvo que salir a desmentir que su padre iba a apoyar a Pedro Castillo, por ejemplo. O seguramente quiere marcar desde muy temprano lo que él considera es el mal menor, como ya lo ha dicho, y vamos a ver qué tanto más. Ayer Keiko Fujimori se comunicó con él, según también lo expresaron los voceros del escritor. Vamos a ver qué se saca de ahí, ¿no? En el año 2011 a Ollanta Humala se firmó una hoja de ruta y hubo un acto y bueno, al final qué tanto de esa hoja de ruta hizo, pues eso lo vimos en su gobierno. Keiko Fujimori, vamos a ver si enfrenta una situación similar o si esto se queda simplemente en un endose como el que ya lo expresó Vargas Llosa. José Carlos, ¿y qué impacto puede tener sobre todo en la opinión pública esta frase, esta calificación que se le da del mal menor a Keiko Fujimori? ¿Podría también, más allá de un apoyo, tener un efecto contrario? Bueno, seguramente en los círculos urbanos, en los círculos más informados, en los círculos que tienen mucha resistencia, sobre todo de los partidos políticos que carga el fujimorismo, puede tener algún impacto, sin duda. En términos electorales, el apoyo de Vargas Llosa ha sido un gran espaldarazo, por lo menos del año 2006 lo ha sido. Sí. En el caso de Humala fue más determinante. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que fue una victoria mucho más ajustada, y en el que yo no recuerdo que Vargas Llosa hubiera tenido un rol muy activo, como sí lo tuvo, en el caso de García o en el caso de Humala, pues puede ser determinante sobre todo en esos sectores. En el grueso del electorado es sin duda una voz adicional. Creo que en el antifujimorismo pues los ha dejado un poco descolocados. Si es que uno ve las reacciones, por lo menos en redes, ayer era de severa crítica en algunos casos, de decepción en otras, y vamos a ver cómo termina colocándose este sector importante del electorado, si termina optando por el nulo o si supera las reservas que también el otro candidato les plantea. Eso todavía no, faltan 7 semanas que van a ser seguramente muy intensas, y lo terminaremos viendo, me aventuraría yo a decir, las últimas 1 o 2 semanas. Sobre todo, y lo decía José Carlos hace un momento, por las concesiones que los candidatos estén dispuestos a dar. Al menos en el caso de Pedro Castillo, no hemos escuchado que esté muy dispuesto a retroceder en lo que promete, en la agenda que él lleva. ¿Cómo ves el caso de Keiko Fujimori? ¿Qué concesiones tendría que dar o qué mensajes de tranquilidad debería más o menos manifestar para ir en esa ruta, ¿no? No sé si llamarle una nueva hoja de ruta como la del expresidente Humala.
Mira, yo creo que el fujimorismo tiene el reto de calmar los serios reparos que causan, no solo por lo que fue el fujimorismo de los 90, sino por el pasado más reciente. Entre el 2016 y el 2019 hubo muchos pasos del fujimorismo con una fuerza importante en el Congreso que fueron percibidos, en muchos casos también era así, como un abuso de poder, y en otros casos era sobre todo la percepción. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, el Congreso liderado por el fujimorismo no acosó al Ejecutivo, sí lo hizo en el lado político. Entonces ya hay un doble peso de pasivos. Eso, yo creo que ahí van a tener que verse cuáles son las concesiones que se logran, ¿no? Cómo se convence, por ejemplo, el equilibrio de poderes es importante, cómo se convence que la autonomía de los entes, más allá de lo que ya ha dicho la candidata, cómo se convence y cómo se da espacio para eso. En fin, cosas de este tipo. Yo creo que sus concesiones van más por el punto de vista político, por el punto de vista de no abuso de poder, por el punto de vista de no interferir con el rol de entes autónomos, que por otro lado, y eso es más en el punto de vista político que en el campo económico, ¿no? ¿Cómo no se va a interferir, por ejemplo, en el tema del indulto? ¿No? Keiko Fujimori tuvo una posición distinta a la de su hermano Kenji, y creo que es fundamental ver cómo un poder del Estado no se inmiscuye en algo que ha hecho otro, me refiero al Poder Judicial, de manera que básicamente deshace lo que el previo lo ha hecho. No creo que sea una potestad, eso lo decía muy bien la Defensoría del Pueblo en un informe en su momento del año de enero del año 2018, pero en cualquier caso creo que esas son las consideraciones que va a tener que dar el fujimorismo. Ahora, José Carlos, se advierte, hemos advertido, y seguramente esto va a continuar, pero hay mucha agresividad en las redes sociales, sobre todo para descalificarse, ¿no?, entre los seguidores de un candidato y otro. Seguramente esto es parte de la confrontación, pero esto en esta etapa, antes de una segunda vuelta, ¿realmente favorece a los candidatos que tratan de los seguidores, de los partidarios que tratan de apoyar a sus candidatos, pero descalifican al contrincante? Antes de que nos respondas la pregunta de Carlos, José Carlos, permíteme hacer una pausa, pero venimos justamente con tu respuesta. Mañana con 17 minutos, Omar Mariluz y Carlos González los acompañan este domingo en ampliación de noticias aquí en RPP, La Voz del Perú. Estamos en diálogo con el analista político José Carlos Requena, con quien estamos intentando comprender mejor el escenario electoral hacia la segunda vuelta. Quedaba pendiente, José Carlos, tu respuesta en relación a estos mensajes agresivos que vemos de un lado a otro entre los seguidores de los candidatos a la segunda vuelta. Sí, bueno, eso, la verdad, una polarización en segunda vuelta es inevitable, sobre todo en una contienda como la que hemos tenido, ¿no? Omar Aguapara hace algunos días en El Comercio se refería a una suerte de primarias, ¿no? Hemos tenido unas primarias en un sector del electorado que critica, por ejemplo, el tema del manejo económico, y hemos tenido unas primarias que sería a la izquierda, y en la derecha que más bien tiene una resistencia a estos mensajes, ¿no? Entonces, esa primaria ha traído los rostros que causan muchas más resistencias en ambos lados. Lo que falta ver es si esta polarización, como lo mencionaba Omar, va a ser meramente económica. El fujimorismo, por lo menos en la entrevista que concede hoy Keiko Fujimori al Comercio, lo plantea ya como una cuestión contra el comunismo, algo que vamos a ver si termina cuajando. Y vamos a ver si lo que hace Pedro Castillo, que la noche del domingo dijo: yo lo que quiero es básicamente llevar al poder a la gente que nunca lo ha tenido, si esa polarización es la que termina consolidándose. Yo me atrevería a pensar que recién en las próximas semanas y conforme avance la contienda, vamos a ver si la polarización termina siendo política, económica, social, geográfica, como también hemos visto los distintos que votan en regiones y cómo se vota en Lima, y ahí va a ser este mensaje de odios o mensajes tan encendidos, son la verdad inevitables. Yo creo que los candidatos harían bien en calmar sus respectivos
electorados, ¿no? Creo que ambos han procurado hacerlo a lo largo de la semana, Sí. pero lo que también se ve es cómo esta polarización, por lo menos geográfica, empieza a plantearse. Tú tienes a Pedro Castillo, que ha continuado su campaña en el interior del país, en zonas además muy alejadas, Sí. y tienes a Keiko Fujimori, que más bien ha privilegiado el espacio mediático, ha recibido el endose de Vargas Llosa. Estos centros también suelen ser mucho más poblados, o sea, son como bolsones electorales mucho más importantes. Pero vamos a ver, yo creo que lo importante es que más allá de los desacuerdos que hayan, empiecen a abordarse desafíos comunes. Y creo que ambos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, van a enfrentar, por ejemplo, la pandemia. Y la pandemia es un tema que todavía no ha surgido como algo de vital importancia, ¿no? ¿Qué van a hacer ellos, por ejemplo, con el proceso de vacunación que finalmente se ha iniciado? Ahora, ¿Qué José van Carlos, a hacer con...? Sí. ¿tú crees que estas etiquetas, porque lo hemos escuchado ya esta semana de varios voceros del fujimorismo, del el comunismo, ¿no? Digamos, el cuco del comunismo, que Pedro Castillo representa al marxismo, al comunismo, incluso Keiko Fujimori habló de esta decisión de ser un país desarrollado, convertirnos en Corea del Norte? Estas etiquetas, porque finalmente eso es lo que son, realmente terminan calando en la población un concepto como el comunismo, y me pongo a recordar las etiquetas que ponía en su momento el expresidente Alan García, que sí la chuntaba al momento de etiquetar a sus contendores, porque la gente realmente entendía el concepto de lo que quería transmitir. Pero no sé si las etiquetas que se están usando en este momento sirvan para calar en ese segmento de la población. Sí, efectivamente, García Pérez fue muy exitoso la etiqueta del salto al vacío con la que logró utilizar para el caso de Ollantumala frente a lo que él se autodenominaba el cambio responsable. Caló mucho y creo que fue fundamental. La candidata de los ricos, recordarás, contra Lourdes Flores. Los ricos, la reelección conyugal, y en fin, muchas cosas, muchos recursos que él utilizar. No se ha visto eso en la última elección. Esa polarización se planteó recién 2 semanas antes. O sea, tú tenías a dos fuerzas de derecha, Kuczynski y Fujimori, y parecía a estas alturas del año 2016, pues era una campaña medio sosa. Recordarán que Kuczynski incluso viajó al exterior, me parece que pasó por lo menos una semana, mientras el fujimorismo, que había tenido además una victoria avasalladora en la primera vuelta, pues parecía confiado, y recién termina de darse la polarización a raíz del debate con esta famosa alusión a cómo has cambiado pelona, o que termina activando el antifujimorismo, y la victoria termina siendo por solo 40.000 votos. Ahora, pareciera que esa polarización se ha planteado antes, ¿no? Lo del comunismo efectivamente puede ser incluso en asuntos de términos, puede resultar algo medio anacrónico, ¿no? Porque es un lenguaje propio de la Guerra Fría, si quieres. Pero seguramente es por donde va a querer ir el fujimorismo, porque el fujimorismo al final de cuentas está queriendo presentarse como el defensor del desarrollo económico, de la solidez económica, y vamos a ver si eso termina de funcionarle, ¿no? Ahora, José Carlos, esta consulta va sin un ánimo de subestimación, pero a estas alturas, ¿qué importancia le dan los electores a las propuestas de cada uno de los candidatos? ¿O estamos hablando de un voto meramente emocional y también por ahí podrían apuntar las estrategias de los asesores de los candidatos? Mira, el voto es naturalmente un ejercicio racional, pero también es emocional. Hay mucha gente, y creo que era Carlos Meléndez el que decía que en el Perú no se vota con el corazón ni con el estómago, se vota con el hígado, ¿no? Y creo que algo de eso hay, ¿no? O sea, sin duda de eso hay mucho, y en esta segunda vuelta terminan pesando más, te diría yo, los factores emocionales, porque además los planes de gobierno de primera vuelta terminan siendo meramente referenciales. O sea, hay muchas cosas que a estas alturas se actualizan, y en eso creo que, por lo menos en términos de emoción, el discurso de Castillo termina siendo mucho más persuasivo, en el sentido de que, ¿sabes qué? Nosotros hemos sido excluidos, tenemos el derecho a llegar. Yo soy un profesor. Gonzalo Banda decía que Pedro Castillo no necesitaba disfrazarse de rondero.
porque él lo era, ¿no? Entonces, estos factores emocionales sin duda tienen peso. Y José Carlos, ahí, solamente haciendo un paréntesis ahí, porque yo el fin de semana veía este video que realmente me parecía increíble a nivel de mensajes de campaña, un video grabado desde un celular por una persona X del profesor Castillo despidiéndose de su familia en su vivienda en Cajamarca con sus 3 hijos, su esposa, totalmente natural, y uno decía, ¿qué mensaje para más potente? Y que al menos lo que mostraba o lo que reflejaba es que nada estaba armado, que fue totalmente natural. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, y no recuerdo, era algún colega de ustedes, un reportero que narraba cómo, por ejemplo, mientras esperaban las declaraciones de Castillo en su localidad, se escuchaban detrás vacas o digamos, las cosas propias de un espacio rural, ¿no? Entonces, eso sin duda tiene un peso de identificación. Y sobre eso vamos a ver cómo reacciona el fujimorismo, que en su momento fue exitoso también con eso. La victoria de Keiko Fujimori el año 2016 en primera vuelta tuvo mucho de eso también. Y no digo por la identificación con ella, sino por la gente que llegó. Y claro, en el Congreso trajo alguna gente de un pasado incierto, pero era gente con la que se terminaba identificando su electorado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pesa más. Yo me atrevería a pensar que en esta segunda vuelta pesan mucho más las emociones que las razones, porque, entre otras cosas, los planes iniciales a lo más se pueden actualizar. José Carlos, ¿crees que los candidatos van a ir con fuerza a las regiones donde no tuvieron un respaldo en mayoría, Castillo al norte y Keiko al sur, o van a reforzar donde ya han ganado y van a lo seguro? Bueno, digamos, hay en el mundo estadounidense, donde se cuentan en el panorama estadounidense, donde se cuentan los votos según, digamos, con esta mecánica del colegio electoral, que es un poco compleja, se tiende a no ir a aquellos estados que no son amistosos, ¿no? Eso es algo que en la campaña del año 2011 Keiko Fujimori optó. Keiko Fujimori optó por no viajar a Puno o a las zonas que les eran adversas, por lo menos mirando a la segunda vuelta. Y creo que fue un error. Yo creo que, dado además que estos electores, por mucho que las victorias nos pinten que ganaron en muchas regiones, son victorias bien escuálidas. Es decir, ambos en conjunto tienen que convencer al 80% del electorado restante que no votó por ellos. Me refiero al electorado, no al voto válido. Y es ahí, la verdad, donde toda ventaja que se reduzca, creo que va a tener un rol. Yo pensaría que deberían viajar a todos los lugares o estar en todos los espacios donde tienen que convencer, porque además pueden sorprenderse de lo que encuentren. No pueden sorprenderse, diría yo, de encontrar votos, por ejemplo a Castillo, que encuentre un voto importante en la capital, o Keiko Fujimori, que encuentre algún bastión en el sur del país, ¿no? Yo creo que es fundamental que hagan el esfuerzo por convencer a la mayor cantidad del electorado posible. Ahora, y con esto termino, José Carlos, el riesgo de vacancia para cualquiera de los dos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, ¿cuán presente va a estar en este quinquenio luego de lo que hemos visto en los últimos 5 años, ¿no? Y creo que no me equivoco al decir que terminamos con instituciones debilitadas, tanto la presidencia como el Congreso de la República. Bueno, tiene que estar muy presente, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en la dinámica de segunda vuelta y se suele olvidar en esta dinámica el legislativo, pero yo te diré, Perú Libre ya tiene 35, 37 escaños, sí, que van a ser determinantes en lo que se viene. Es decir, a estas alturas yo te diría que si ya hay un ganador en términos meramente prácticos y más allá del resultado de segunda vuelta, es Perú Libre, que en el año 2020 no pudo colocar parlamentarios porque no superó la valla, pues ahora va a tener 37 o 35, ¿no? Y ese peso que tenga va a ser determinante, tanto si es elegido gobierno como si al final de cuentas es parte de la oposición. Y siendo parte de la oposición le va a tocar, obviamente, matizar o ser consciente de que va a ser una de 10 u 11 bancadas de un peso importante, va a ser la minoría más grande, pero
pero creo que es un espacio, lo que dices, la vacancia, es un riesgo que está ahí y es un riesgo que no debe verse por encima, ¿no? Muy bien. José Carlos, muchas gracias por este diálogo, realmente muy importante tu aporte. Muchas gracias. Gracias por esta gentileza. Gracias, hasta luego.